Esto lo llevaba Voz Populi esta mañana y la verdad es que es de estos temas que son preocupantes porque un país, la salud económica de un país depende de sus empresas, depende de que el país tenga muchas empresas y que a esas empresas además les vaya bien. Y si les va bien, o cuando a una empresa le va bien, lo que hace es crecer, ¿no? Y diversificarse, internacionalizarse. Si le va muy bien, pues aparte de eso, paga mejor a sus empleados, entonces tienes y escala en la cadena de valor, ¿no? Eso se ve en muchas empresas, ¿no? Que empiezan haciendo, que son una pequeña fábrica de algo y terminan siendo una multinacional, una pequeña tienda, qué sé yo, y luego pues montan franquicias o crecen, van abriendo más tiendas, el caso de Inditex con Zara y todas sus marcas, ¿no? Es decir, que la salud de una economía de cualquier país es la salud de sus empresas. Primero que existan, no ya que les vaya bien, primero tienen que existir. El tema es que si no les va bien dejan de existir. Las empresas en ese aspecto, ahí nadie regala nada. Como las cosas no te vayan bien, tienes que echar la persiana. Bien, lo que nos cuenta Voz Populi en esta noticia es que España encadena 3 meses perdiendo empresas. Ya tiene 12.700 menos que en abril. Caray, ¿cuánto ha pasado desde el mes de abril? Mayo, junio, julio y medio agosto, 4 meses y medio. No lo sé, vamos a hacer el cálculo. Si tengo aquí la calculadora delante de mí, 12.700 entre 4, es que son 3.175 al mes. Mensuales, ¿sí? Vamos a hacer otro cálculo más. 3.170, a ver, 3.175 entre 30, que de promedio en un mes, que son 105 al día. Así todos los días, 105 empresas menos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta aquí Beatriz Triguero. Desde abril el número de empresas inscritas en la Seguridad Social está en caída libre. Tras un mayo y un junio con saldo negativo, en el mes de julio también se perdió tejido productivo. El número de empresas inscritas en la Seguridad Social se situó en 1.325.910, unas 12.700 menos que 3 meses antes, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Solo en julio desaparecieron 5.600 empresas, que se suman a las 7.200 que se habían perdido en los 2 meses previos. Las causas son la destrucción de tejido productivo más intensa en la educación o la agricultura, la desaparición atípica en estas fechas de empresas en sectores como la industria y el menor crecimiento en otras actividades. En la misma línea, el mercado laboral sigue dando muestras de ralentización. Y ojo, estamos en pleno verano, que es cuando el mercado laboral en España va mejor, por el tema del turismo, como podéis entender. Que este año, por cierto, el turismo está funcionando bien, porque está lloviendo mucho en el norte de Europa, en el centro de Europa, y además ya está completamente finiquitada la pandemia. El año pasado todavía hablábamos de ella, pero este año ya ni pandemia ni pandemia. Ya directamente de este tema no se habla y no hay ningún tipo de controles, ni pasaportes COVID, ni mascarillas, ni restricciones de ningún tipo. Es el primer verano 100% cero pandémico desde el año 2019. Que el año pasado todavía en algunos lugares y en algunos destinos quedaban algún tipo de restricción. Bueno, en la propia España, hasta hace unos meses teníamos que entrar en las farmacias con la mascarilla puesta, recordadlo, que al final, bueno, pues entrabas y que ibas a comprar, qué sé yo, caramelos de estos de eucalipto, y ya, claro, el farmacéutico tampoco te podía decir nada, bueno, claro, evidentemente, pues sí, con una mascarilla ya nadie la llevaba, ¿no? Pero bueno, que este es el primer verano 100% cero pandémico en 4 años, por lo tanto, pues está siendo bueno, no hay más que ver cómo están los hoteles en las zonas costeras, la dificultad para encontrar billetes de avión, etc. Bien, en la misma línea, el mercado laboral, bla, 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 aquí está. Muestras de ralentización. La Seguridad Social sumó 21.945 ocupados más de media en julio, por debajo de las cifras habituales para este mes. Este descenso evidencia que el mercado laboral sigue resistiendo, pero crece con menos fuerza. El paro se redujo en 10.968 personas, mínimo desde 2008. Precisamente el resultado del empleo en julio estuvo influido por la destrucción de afiliación en la agricultura, 38.008 menos, y en la construcción, 2.335 menos. El sector educativo perdió 110.705 ocupados con el fin de curso. Por su parte, la industria se mantuvo en niveles positivos, 16.900 afiliados más, pese al frenazo que se está produciendo en la actividad, tal y como refleja el índice de gerentes de compra, el índice PMI.
Bueno, menos empresas que en 2019. Porque claro, aquí las comparaciones desde hace tiempo ya las tenemos que hacer con el año antes de la pandemia, la famosa comparación prepandémica, ¿no? La mala evolución de los últimos meses ha reabierto la brecha con el nivel prepandemia. En julio de 2019 España tenía 1.328.629 empresas. Recordad el número que os he dado antes. Es decir, 1.325.910. Son 3.000 y pico menos. La Seguridad Social, 2.000 y pico menos, 2.700 más que ahora. De esta forma, la situación vuelve a estar peor que el año previo a la COVID, después de que abril se consiguiera recuperar el nivel de aquel año. Bueno, aquí lo tenemos, empresas inscritas en la Seguridad Social. Este año tan irregular es 2020. Como veis, la cosa estaba fenomenal, empezó muy bien hasta febrero y luego pues aquí empezaron los confinamientos, cayó de golpe. Mucha gente cerró la empresa, obviamente, si no podía trabajar, ¿no? Siguió cayendo durante el mes de marzo y abril y fue luego poco a poco, tuvo un repunte de caída en agosto y luego poco a poco subiendo. Vale, aquí empezaríamos en 2021. De nuevo, toda esta fue la famosa segunda o la tercera ola, ya ni me acuerdo. Creció hasta el verano y luego, después del parón veraniego, concretamente agosto, siguió subiendo. Aquí empezaría 2022, podemos ver que es una línea plana, no se creaban nuevas empresas, pero en ningún momento se ha conseguido, salvo en, pues lo voy a decir, 2019 sería el de arriba del todo, en algún momento muy puntual, que se ha igualado, 2023, pero que después ha vuelto a caer el nivel prepandemia. Sin embargo, también es cierto que julio era un mes negativo en cuanto al registro de empresas antes de la pandemia. En 2019 se perdieron 20.700 empresas respecto a junio y en 2018 16.850. Eso ha hecho que, al ser la más moderada pérdida de este año, la brecha se haya estrechado respecto a junio. En todo caso, en los meses de julio de 2020 y 2021, con la recuperación del tejido productivo perdido en los peores meses de la pandemia, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social creció. Ya en 2022 se mantuvo relativamente estable, mientras que este año ha regresado a su tendencia pre-COVID. Por tamaño de empresa, la mayor pérdida se localiza en aquellas con entre 1 y 2 trabajadores, con 9.200 inscritas menos que en abril. También han desaparecido 4.300 compañías con entre 3 y 5 trabajadores. También se ha perdido tejido productivo entre las medianas y entre las grandes. Por contra, han aumentado las micropymes con 600, entre 6 y 9, con 627 más, y las pequeñas. Bueno, que no levanta cabeza, vamos, que no se levanta cabeza, como podéis ver. La economía española en tantos y tantos aspectos sigue siendo completamente incapaz de recuperar los niveles prepandemia. Como mucho los iguala en algunos aspectos, pero es imposible que crezca. Lo hemos visto en este de las empresas es solo un indicador más, pero es que hay muchos en el que se ve lo mismo. O no se alcanza, o se queda en la puerta, o si lo superas por un poquito, pero no se consigue recuperar el nivel de 2019. Joder, han pasado 4 años. Se ha volcado en la economía, se han volcado miles de millones, más los que vendrán con los fondos europeos, que los Next Generation. Al final va a resultar que para que la economía crezca no tienes que dar dinero. Tienes que dejar que crezca, tienes que no saquear a la gente con impuestos, a las empresas, tienes que dar facilidades. Tienes que tener regulaciones adecuadas y no regulaciones que paralicen la actividad. No lo sé, pero vamos, que si hay algo que podemos decir de la economía española de los últimos años es que es incapaz de recuperar los niveles previos a la pandemia. Y es algo que, ya digo, miremos donde miremos, nos lo encontramos. Da igual que el indicador que escojamos, siempre y en toda circunstancia sucede lo mismo.